Muchas gracias, Fabián. Siéntete bienvenido y pues igual acá están los muchachos para que igual te puedan hacer cualquier pregunta si tienen. Gracias. Qué lindo. Gracias por la invitación. Bueno, ya me presentaron. Em, Antes de partir, dos disclaimer muy importante. Uno, yo hablo muy rápido y a mí entonces puede que no se me entienda muchísimas veces de las cosas que digo porque pues hablo muy rápido, pero si no me entienden, deténganme inmediatamente. Voy a estar todo el rato pendiente del chat como para que me digan como no entendí nada. Segundo, yo soy una persona muy distraída, entonces puedo perder muy rápidamente el foco de lo que esté hablando, entonces tampoco tengan miedo de decirme como Fabián, no entiendes, estás hablando cualquier mierda, porque pues lo hago. Eso es lo tercero, yo soy una persona que dice muchas groserías. No les voy a mentir, no me voy a controlar porque no tengo esa capacidad. Entonces, para que también lo tengan claro, pero no es que esté insultando a nadie, generalmente estoy insultando al mundo y no es contra nadie. Eso. Con eso claro, el taller que vamos a hacer hoy día es de refutaciones y lo dividí en, creo que eran 5 partes. Eso es lo, soy muy malo con los números. Entonces, siempre voy a. Eso es lo cuarto. Yo soy muy malo con los números. Entonces, si digo cosas como voy a decir 2 cosas, probablemente no sean 2, para que lo tengan claro como en general y no piensen que estoy loco. O sea, sí estoy loco, pero como para que lo tengan de antemano visto. Ok, con eso claro, vamos a dividir la situación en 5 partes. Vamos a explicar qué es una refutación en abstracto. Vamos a analizar qué refuto cuando, o sea, cómo refutar cosas que no son argumentos, que es una cosa que es muy necesaria en debate, pero que se olvida muchísimo. Vamos a explicar cómo se refutan argumentos de manera directa, que ese va a ser el foco más importante, que es la explicación de cómo que en qué me tengo que fijar de los argumentos cuando los quiero refutar directamente y cómo hacerlo de manera efectiva a través de la teoría de una persona que olvidé cómo se llamaba, pero que es un güey del mundo anglosajón muy viejo y muy cool. Cuarto, vamos a explicar cómo se hace esa estructura, o sea, cuando ya sé cómo refutar, cómo explicarlo de manera clara para que sea eficiente en el tiempo y para que el panel logre entender muy claramente lo que está pasando, para que no haya confusiones y el típico comentario de, pero es que no refutaste eso, cuando ustedes saben que sí lo hicieron, solamente que muchas veces no se entiende. Y por último, vamos a hacer refutaciones, análisis de refutaciones indirectas, que es cuando yo refuto sin refutar. O sea, cuando yo ataco un argumento sin explícitamente decir estoy atacando este argumento particular, pero que sí se refuta igual. Y cómo hacerlo de manera eficiente, que también, y lo más importante, que se entienda, porque muchas veces las refutaciones indirectas son muy buenas, pero los jueces no entienden nada y eso siempre es problemático. En razón de eso, vamos a partir, y yo siempre parto del mismo axioma. Yo creo, y la experiencia del mundo del debate así me lo ha dicho, que uno tiene que asumir que los jueces son personas taradas que no entienden nada, porque muchas veces es así. Uno, me encantaría por decirles como, no, todos los jueces que van a tener en la vida son expertos en debate y son todos lo mejor del mundo, pero sería mentirles directamente en la cara. Entonces voy a asumir, y siempre la situación, y les voy a explicar esta situación en función de justamente cómo hacerlo con jueces un poco más novatos o jueces que de frente no entienden nada. Los jueces más experimentados lo van a entender siempre, pero la idea es que aprendan a hacerlo con cualquier tipo de juez. Una cosa que tiene que aprender un debatiente en la vida es a ganar con todos los jueces del mundo, porque uno nunca sabe quién está al frente suyo, sobre todo cuando uno no conoce a alguien, uno no conoce la experiencia del juez que tiene al frente, sobre todo en internacionales, entonces para asegurarse siempre asuman que el juez es un estúpido que no entiende nada. Que, quizá un 50% que la chunta. Con eso claro, partamos. ¿Qué es una refutación? Una refutación es, a nivel estructural, argumento, o sea, es un argumento, es una argumentación, pero que tiene un carácter que no es propositivo, sino que es atacante. ¿Qué significa que no sea propositivo? Como ya me decían, en su momento ya deberían haber visto, o sea, vieron argumentación hace un tiempo. La argumentación tiene el objetivo de proponer, ¿cierto? De establecer razones para mi caso particular. La refutación lo que hace es no proponer, sino que es establecer razones por las cuales el otro está mal. Ese es el objetivo central. O sea, es el objetivo. Piensa piensa en el debate como 2 torres, ¿cierto? La torre de gobierno y la torre de oposición. Los argumentos propositivos son aquellos que van poniendo ladrillos en su propia casa. Los argumentos refutativos son como piedras que yo lanzo de esta casa hacia la otra para que los ladrillos del otro lado se caigan. ¿Por qué es importante hacer la aclaración de que son argumentos? Y esto es súper importante. 3 justificaciones para eso. Uno, creo que es importante eso porque así le damos el peso a las refutaciones y a por qué tienen que existir. No son un accesorio y es súper importante que nunca se entienda como un accesorio del debate, sino que es una parte igual de importante porque sin refutaciones yo tengo 2 casas que se construyen hacia arriba, pero no tengo reales razones para, o sea, si tengo 2 casas igual de construidas, no sé qué hacer. Súper importante dentro del debate no
solo demostrar que yo estoy bien, sino que es demostrar que el otro está equivocado. Sobre todo en el de sus lados, de repente pueden tener lugar a por qué yo tengo más la razón y para eso establecer que en otro no la tengo. La segunda justificación es que si alguna vez son jueces, también es súper importante comprender desde el principio que las refutaciones son parte del material argumentativo. Eso se estableció hace mucho tiempo ya en los reglamentos, pero todavía falta calarlo. La refutación es argumentación y también sirve para un caso, ¿ok? Desde ahí, un equipo, a diferencia de lo que han dicho otros talleristas de refutaciones, yo soy de la idea de que un equipo puede ganar solamente refutando. Yo lo he hecho, a mí me ha pasado verlo como juez, como público, como de todo. Creo, es difícil, evidentemente, pero se puede. Y se puede justamente porque entendemos que la refutación también es elemento argumentativo. Sé que dije 3, pero son 2 justificaciones importantes. Con eso, claro, entonces, entender que la refutación sirve para enmarcar que el otro lado está equivocado. Y puede estar equivocado en muchas cosas y de muchas maneras. ¿Ok? El error del otro equipo no necesariamente va a sus argumentos, sino que va a todo lo que haga. Una refutación, o sea, las refutaciones tienen que estar, hay que entenderlas como un choque, o sea, un elemento como que enmarca todo lo que diga la contraparte y todo lo que diga la contraparte es en principio refutable. Distinción. Que algo sea en principio refutable no significa que lo tengan que refutar, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que entiendan que aquellos que son de un rol más refutativo, generalmente se entiende que los vice o los látigos tienen un rol un poco más refutativo, no tienen que asentarse solo en los argumentos, sino que tienen que entender todo. Ya me acordé de cuál era la tercera justificación, si eran 3. La tercera justificación para entender que las refutaciones también son argumentos es porque entonces hay que entender el caso de manera holística. ¿Qué significa entender el caso de manera holística? No me sirve de nada que mi argumento 1 diga A y que mi argumento 2 diga Z y que mi argumento 3 diga no A, ¿cierto? Porque entonces tengo un argumento que no tiene nada que ver con nada y tengo dos argumentos que chocan y que se contradicen entre sí. Racionalmente entendemos que los argumentos no tienen que hacer eso. De hecho, el reglamento establece que no se pueden contradecir y que deberían no tomarse en consideración los contradictorios. El reglamento es un poco confuso respecto a cuál no se considera, pero en el fondo se entiende que las contradicciones son elementos penables. ¿Por qué es importante entender las refutaciones como argumentación también? Porque entonces entran dentro de este mismo juego holístico del caso. Mis refutaciones no tienen que responder también a mis propios argumentos. Un error muy común de los debatientes es que como no entienden la refutación como parte de su caso estructural, sino que como un elemento separado y accesorio que solo sirve para atacar al otro equipo, dicen cosas que muchas veces refutan al otro equipo, pero que también refutan su propio caso y no se dan cuenta, o sea, y no lo analizan justamente porque no lo piensan como parte del caso. Cuando entendemos que las refutaciones son parte del caso, entendemos entonces que no solo tienen que apuntar hacia decir que el otro está equivocado, sino que en ese proceso también tienen que marcar que ustedes tienen la razón. No sirve de nada refutar todos los casos del mundo, porque probablemente terminen perdiendo igual, porque ustedes se autodestruyeron y se pusieron una bomba dentro de su propia mochila. Hasta aquí vamos claros. Eso es otra cosa que tengo yo, que soy una persona que busca mucho las respuestas visuales. No los puedo ver, pero por favor, yo constantemente les voy a preguntar como, ¿está claro? ¿Se entiende? Para que si alguien, quien sea, me escriba en el chat como, sí, se entiende. Gracias. Porque yo soy una persona que constantemente lo pregunta, sobre todo porque como no tengo su confirmación visual, es para saber que me van siguiendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya me acordé. Entonces, entendiendo esa primera parte que es como introductoria de lo que es una refutación, entremos entonces al caso. Un caso, ¿cierto? Tiene muchos elementos, aparte de la argumentación. La argumentación va a ser lo único de lo que no voy a hablar ahora. Tiene, ¿cierto? Definiciones o caracterizaciones, que son el enmarque que me permite cuadrar el debate en donde está. Una definición es explicar qué es un concepto, una caracterización es explicar cómo funciona ese concepto o las características del mismo, ¿cierto? Muy común en debate las caracterizaciones y las definiciones. En segundo, tiene elementos, tiene como premisas como centrales y nucleares, que son preargumentativas, que es hacia dónde va a ir apuntada la situación. 3, tiene elementos de carga de prueba y métrica, que es qué es lo que tenemos que debatir, ¿cierto? Es muy común, sobre todo, escuchar en discursos de primer ministro ese tipo de cosas. Como señores jueces, antes de entrar a la argumentación, ciertas caracterizaciones, ABC, cuáles van a ser las premisas centrales 1, 2, qué es lo que tenemos que probar esto, o cuál es la métrica de este debate, que es más o menos lo mismo, es esta. Esas cosas, hay una tendencia, cuando no entendemos que las refutaciones son holísticas hacia los casos, que la gente las deja ahí como si fueran absolutamente intocables, y en razón de eso, solamente se centra en los argumentos. ¿Por qué es importante no entenderlo así y entender que esos elementos se pueden refutar? Dos justificaciones centrales. Una, porque si no les hacen trampa.
Si yo no entiendo que las definiciones o las refutaciones o las caracterizaciones se pueden refutar, yo hago definiciones tramposas y como no se refutan son las que marcan automáticamente o mi capacidad de ganar. O les hago trampa, esta prueba absolutamente injusta, carga de la prueba, o lo explico también. Explícalo, porfa. Una carga de la prueba es una cosa que en Chile amamos, es establecer qué es lo que yo tengo que demostrar para ganar este debate. Por ejemplo, en la moción, esta casa considera que Latinoamérica debería unirse, al igual que en la Unión Europea, y formar una Unión Latinoamericana. La carga de la prueba de este debate puede ser, por ejemplo, probar beneficios de esa situación por sobre los perjuicios asociados. Entonces, lo que hay que demostrar en el debate es que tiene más cosas buenas que malas a nivel práctico. Es como la métrica. ¿Cuál es la diferencia con una métrica? Esto es una cosa que no tiene nada que ver, es un gran paréntesis. Eso es lo otro, yo hago muchos paréntesis. Como se dan cuenta, ya lo he hecho como 15, pero este es un paréntesis más explícito. La carga de la prueba es más explícita en lo que hay que demostrar y lo que cada lado tiene que demostrar. Una carga de la prueba es decir, gobierno tiene que probar beneficios, oposición tiene que probar perjuicios. ¿Cierto? Es más específica. Gobierno tiene que probar que esto está justificado, oposición me tiene que demostrar que no existe... que no existe una justificación razonable para hacer esta situación, por ejemplo, cuando debatimos más en principios. Una métrica es eso, pero más en abstracto, no es tan particular a cada cámara, o sea, a cada caso, sino que es amplia, en el sentido de, por ejemplo, la métrica del debate de Latinoamérica, por ejemplo, puede ser probar, la métrica va a ser, como no sé, la gente y la política. Y que lo que marca la métrica es decir, como gobierno tiene que probar entonces cosas buenas para la gente y la política, la oposición tiene que probar cosas malas para la gente y la política. La carga de la prueba sería decir, gobierno me tiene que demostrar, o sea, lo que nosotros como gobierno vamos a demostrar son beneficios para la política y beneficios para la gente. O sea, es lo mismo, pero asociado a el caso. ¿Se entiende la diferencia? La métrica es como plana. Y cada caso la adapta, la carga de la prueba es explícita. El gobierno tiene que probar esto, oposición tiene que probar esto otro. ¿Se entendió? Lo expliqué como la mierda, que también puede ser. Sí, no, quizá en una de esas. Ya, gracias. Entonces, ese tipo de cosas también, también se pueden refutar, porque si no lo entiendo así, me meten 15 goles haciéndome trampa y diciendo, como no, el gobierno tiene que probar nada y oposición tiene que probarme 8.500 cosas, ¿cierto? Y desbalancea el debate. Entonces, entender esto como, no sé qué número de justificación doy, pero esa es una justificación para entender que esas cosas se tienen que refutar. La situación de hacer trampa. Dos, la situación de que muchas veces el embarque, no necesariamente tramposamente, pero sí está mal armado. Y ese mal armado genera que el debate sea malo. Aunque siga siendo justo, sea malo, porque tiene bases estructurales erróneas. Es problemático, por ejemplo, una caracterización mal hecha porque genera que el debate deje de ser de la realidad y pase a ser de una realidad alterna que no existe, que jamás ha existido, con esas características. Por ejemplo, si yo describo Latinoamérica y caracterizo el continente, o sea, el subcontinente latinoamericano como un subcontinente muy millonario, sin corrupción, donde todo funciona súper bien y que somos del primer mundo, eso no necesariamente es beneficioso para uno de los dos lados en esta o en cualquier moción. Puede que sí, no, el punto no es ese, pero sí genera que todos los argumentos estén absolutamente descontextualizados de la realidad y por ende cueste más armar argumentos y que los argumentos tengan mucho menos peso, porque no vamos a saber cómo impactarlos en una realidad que no existe. No, es difícil impactar argumentos de Latinoamérica en una sociedad latinoamericana que no es real. Entonces es súper importante también por eso entender que esas cosas se pueden refutar. Con las justificaciones claras vayamos a los específicos. Las definiciones son cosas que cada vez aparecen menos, pero que siempre existen y siempre es importante saber qué pedo con ellas. Las definiciones son cuando yo tomo un concepto de la moción y digo como, esto significa esto otro, punto. Una definición se refuta, generalmente hay tres grandes razones para hacerlo, dos se parecen mucho. Una es cuando una definición es tautológica. ¿Qué significa que una definición sea tautológica? Que es comprobatoria con la moción o consigo misma. Por ejemplo, definir perro como perro es una definición circular, ¿cierto? No prueba nada, pero es circular, o sea, no define nada. Y esa es una forma de tautología. La otra, que es la más importante para debate, es cuando la definición implica la moción misma y por ende la carga de la prueba está automáticamente ganada. Por ejemplo, en la moción, esta casa cree que las donaciones de órganos tienen que ser voluntarias. Si yo defino donación como un acto en esencia voluntario,
¿cierto? Que es una de las definiciones de la RAE, una donación es en esencia voluntaria. Si yo defino así donación para esta moción particular, es una definición tautológica, porque si en esencia la donación es voluntaria, entonces es razonable que sea voluntaria. Estoy encerrando la moción, yo puedo preguntar de eso porque si una donación es de carácter, ¿cómo oponerme a que las donaciones sean voluntarias? Tiene la carga de la prueba completa o la gran parte de la misma encerrada dentro de la misma definición. ¿Se comprende eso? ¿Una definición tautológica o circular? Listo. Esa es una forma de definir, o sea, refutar una definición, o sea, cuando una definición es refutable. La otra es cuando se considera arbitraria. ¿Qué significa arbitraria? Que o define las cosas como lo que no son, onda, que yo defino una mesa como un cohete espacial. Dos, cuando define cosas en marcos temporales o geográficos que no corresponden a la moción. En debate se entiende que las mociones no se debaten en particularidades, sino que se debaten en generalidades con ciertas características comunes, como países democráticos occidentales, con justificación de bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces, pues, si alguien dice como que esta casa cree que la donación de órganos debe ser voluntaria, y yo defino la moción, y yo defino, no sé, como que lo vamos a hacer voluntario, pero lo vamos a hacer, o sea, pero vamos a debatir esta moción en Timbuktu, ¿cierto? O vamos a defender esta moción, pero en 1540, lo que estoy haciendo es descontextualizar la moción a través de las definiciones, y eso tampoco está permitido por reglamento. A menos que la moción explícitamente me hable de algún país o de alguna subregión o de alguna región, o me hable de alguna época histórica que no sea el presente o el futuro, por alguna razón, se asume que se está debatiendo en estas características y en los ahora, ¿cierto? No es razonable que un equipo defina, por ejemplo, esta casa cree que los países deberían ser socialistas, que defina países como el subcontinente asiático, o sea, de Asia del Este, porque desencuadra toda la moción y porque además lo pone al equipo de gobierno, de alta de gobierno en una posición injusta por sobre todo el resto del debate, porque ellos prepararon con este conocimiento previo de que iban a definir esto muy tramposamente en el sudeste asiático y todo el resto de los equipos no. Entonces, esas son las justificaciones para cuando una definición está mala, que sea tautológica, que sea arbitraria porque está mal, que sea arbitraria porque está temporalmente desactualizada, porque está geográficamente desactualizada. Cuando eso sucede, el equipo de la oposición tiene la capacidad de refutar una definición. ¿Cómo se refuta una definición? Una definición se refuta estableciendo, uno, que esa definición está mala, dos, explicando por qué está mala, tres, planteando necesariamente una nueva definición. Cada una es esencial. Es importante que yo explicite por qué está mala, porque las definiciones solo se pueden refutar en base a lo establecido en el reglamento. Yo no puedo decir, no, esa definición no me gustó, entonces se va. Tengo que establecer cuál es la justificación, ¿cierto? Es que es autológica, es que es arbitraria, es que es bla, bla, bla. Después de eso, explicarla. No me basta con decir por qué una definición es tautológica, tengo que explicar por qué es tautológica, ¿cierto? Si no lo hago, el juez va a ser como, ok, gracias. Entonces, la explicación de por qué es tautológica y con eso ya la definición queda muerta. Tres, tengo que poner una nueva. Esto es fundamental. Cuando la gente refuta definiciones, pasa mucho que no explican ninguna otra y por ende el debate se mantiene igual con la definición 1, porque si no hay otra, ¿qué hago? Muere todo. ¿Se entiende? Tres pasos entonces para, o sea, las tres cosas que hay que hacer para refutar una definición. Las caracterizaciones, por otro lado, que son estas características de la situación, no tienen una justificación para ser refutadas en el sentido de, no, el reglamento te dice que una caracterización se refuta por A, B o C, a diferencia de las definiciones. Pero se entiende en general que las caracterizaciones se pueden refutar cuando o son tautológicas o, cierto, o están descontextualizadas, o cuando son falsas. Esa es la clásica, que yo caracterice algo como, lo que no, como con características que no son ciertas. Por ejemplo, cuando yo, la caracterización que hice antes, ¿cierto? De Latinoamérica como un continente millonario, bla, bla, bla. Ese tipo de caracterizaciones se refutan en razón de que son mentira. Y se justifica por qué son mentira y se prueba por qué efectivamente son mentira. Hay dos tipos, o sea, dos diferenciaciones. Hay ciertas cosas que en debate no hay que probar en razón de que son conocimiento de lo que se llama ¿cómo se llama? La persona razonable promedio. Entonces, por ejemplo, este conocimiento es conocimiento de persona o de votante o de lo que sea promedio informado que Latinoamérica no es mega millonario. Entonces yo solamente tengo que decir como panel, ¿qué pedo? Claramente no somos millonarios, claramente somos todos países en vías de desarrollo. Onda, gracias, pero esa caracterización es de las Europas, adiós. Pero hay otras cosas que no son del votante promedio informado. Por ejemplo, si estamos caracterizando el movimiento LGBT, no es necesariamente del votante promedio informado saber cuáles son los objetivos de este movimiento, porque esos son sobre todo discutibles. Desde ahí,
si hay una necesidad cuando uno responde a una caracterización, explicar por qué esto está mal y justificarlo, ojalá con la vida real, que esta situación no es así. Como pues, si fuera como dice el gobierno, no pasaría esto, esto y esto, pero sí pasa, por ende no es como dice el gobierno. Desde la lógica, señores jueces, es poco pensar que las personas actúan así sin motivo, es nable pensar que actúan de organización correcta. Así se responde. Dije, premisas principales. ¿Por qué es importante? Las premisas principales son estos como axiomas de los que parten muchos equipos para armar su argumentación. Por ejemplo, en la moción, esta casa prefiere un mundo, esta casa prefiere que el movimiento vegano tome la opción de veganismo duro por sobre la de veganismo blando. No voy a explicar qué es cada una porque es poco relevante. El punto es que una premisa fundante de primer gobierno puede ser asumir que el veganismo es bueno y por ende vamos a debatir en qué mundo el veganismo está mejor. Una estrategia pésima. Es una pésima estrategia para este debate, pero lo voy a ocupar igual porque es muy gráfica. Una estrategia muy mala y muy rata que puede tomar oposición es decir, señores jueces, el veganismo no es bueno, el veganismo es malo y por ende vamos a defender que nuestro lado es donde es más fácil que el veganismo no cale en la gente y por ende todo el mundo esté mejor, porque prefiero un mundo donde el veganismo no funcione, para decir cualquier cosa. Eso sería refutar, y ahí empiezo a refutar una premisa fundante del caso E alta de gobierno. No estoy refutando sus argumentos, estoy refutando una premisa anterior, que es que el veganismo es bueno y desde donde se construye todo el caso. Eso, en este caso particular, no es para nada estratégico porque muy probablemente es muy fácil justificar que el mecanismo es bueno, es muy difícil justificar que es malo. Pero es un ejemplo muy gráfico para decir una opción donde yo ataco una premisa central y no me meto en la argumentación, como si después. La premisa central está mala, como está malo, todo su caso, al final, la carga de la prueba es distinta y por ende tienen que usar esto otro y desde ahí construir. Eso es útil en situaciones no como esta, donde sí es estratégico, porque cuando yo hago una refutación de una premisa central, y explico por qué esta es falsa, o explico por qué esto no es razonable, o por qué hay otra cosa más importante que esto, porque debilita todo el caso estructuralmente. Si yo tengo una premisa primera y bato todo lo demás, o sea, y desde todo parte desde ahí, y yo saco esto, se cae todo el árbol. Es como en Minecraft, si uno corta la madera, se caen todas las hojas al par de minutos, como así funciona. Joaquín, estabas escribiendo algo. ¿Sí? ¿No? Podrías hablar igual, tres. Sí, se me había tapado el micrófono. Iba un poco con el tema de las caracterizaciones o en general como partir de una premisa que es falsa. Entonces, necesariamente cuando yo voy a como desencuadrar en ese sentido las características que me está entregando, tengo que entregar las que entonces yo considero que son razonables que existen o si no, igualmente me quedo en el caso de gobierno o no. No. Las caracterizaciones, a diferencia de las definiciones, no son marcantes. A ver, cada vez se hace más necesaria la caracterización en debate, pero eso no significa que yo tenga que plantear un reemplazo. Yo puedo refutar ciertas características que me presenta el gobierno sin plantear cuáles son las reales, solamente justificar que esas son falsas y en razón de que son falsas, todo el caso, o sea, hay errores estructurales en el caso de gobierno y no necesariamente plantear cómo sí funciona en la realidad. ¿Es poco estratégico? Sí, es poco estratégico, pero no es necesario, ¿cierto? Siempre es estratégico tener características, cuando hay una caracterización está mala, explicar cuáles son las verdaderas, pero no necesariamente hay que hacerlo. O sea, no hay una necesidad estructural que el reglamento me diga tiene que haber ciertas cosas como acuerdos generales. Así que no es necesario replantear otras, a diferencia de cuando sí hay definiciones, que cada vez más raro, pero en caso de que se enfrenten a ellas, cuando hay definiciones sí, esas tienen que ser reemplazadas. Con las caracterizaciones no. Es poco estratégico, pero no es estructural o sea, no es necesario. Pum, pum, pum. Ya, premisa central. Entonces, cuando yo refuto premisa central, estratégico porque mato todo lo demás, y se hace a través de explicando por qué esa premisa es falsa, por qué esa premisa es poco razonable, igual que las caracterizaciones, porque eso no es razonable que exista o que esté. Por último, las cargas de la prueba. La carga de la prueba funciona un poquito distinto. Cuando yo refuto una carga de una prueba o la métrica, hay dos formas de hacerlo. La primera y la más estratégica es la explicación de la injusticia. ¿Qué significa eso? Cuando una carga de la prueba o una métrica pone a una posición del debate en ventaja por sobre la otra. El debate se supone tiene un principio de justicia en donde ambas bancadas tienen las mismas opciones de ganar. Si una moción esté mal hecha es una cosa distinta,
pero en principio funciona así. Entonces, no puede ser que un equipo diga como, no, señores jueces, yo tengo que probar un beneficio y oposición tiene que probar todos los perjuicios del metauniverso. Eso solo funciona cuando la moción me lo pide. ¿A qué me refiero con esto? Es distinta una moción que diga, esta casa cree que las caso al gobierno, esta casa cree que siempre tiene gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que en la probatoria no da. No tengo que probar que sí hacer casos. Yo a oposición no le basta con bastarme una excepcionalidad. Por ende, en esa primera moción, no puede ser que oposición alta aparezca con una carga probatoria de ese estilo. No puede ser que alta de oposición diga, señores jueces, yo tengo que mostrar una excepción y gano el debate. No, no. Así no funciona porque la moción no es absoluta. Y eso es una carga probatoria injusta. Y si el líder de oposición hace eso, puede venir viceprimer y decir como, panel, full no. No se compren esa estupidez porque eso es injusto, porque implicaría que la carga de oposición es mínima y la carga de gobierno es absoluta. Y la moción no tiene absolutos y por ende no tenemos que probar los absolutos. Ese tipo de cosas son cargas de la prueba injustas. Lo segundo es cuando son cargas de la prueba que en teoría están como fuera de debate o poco relevantes. Por ejemplo, y eso es un poquito más difícil de justificar. Por ejemplo, cuando esta casa considera que esta casa considera que los homosexuales las parejas homosexuales deberían tener preferencia en los procesos de adopción. Se aparece primer gobierno con una métrica que sea estilo como, señores jueces, lo más importante en esta situación es el medio ambiente, casi porque miento. Y eso está poco justificado. Puede venir alta oposición y decir como señores jueces, la métrica del debate que nos pone el primer gobierno no es relevante a esta moción. No es relevante esta moción porque en realidad la adopción no tiene quién adopta o quién no tiene mayor o menor impacto dentro del medio ambiente. Y en razón de eso es poco relevante esa discusión porque es muy mínima la diferencia entre un lado y el otro. En razón de eso, lo más importante de esa situación es, por ejemplo, la psiquis del menor, para decir cualquier cosa. Y en ese sentido y en ese escenario es donde tenemos que debatir qué lado de la casa es el más importante, en factor de el menor y cómo este se ve afectado. Lo que yo estoy haciendo como alta de OPO es refutar la métrica del debate, no en razón de que esté mala, no es que la métrica sea injusta o tenga un error a nivel de formato, sino que como es poco relevante, no me interesa tanto en comparación a otras cosas que me interesan más. Lo que sí es súper importante ahí el proceso de justificación. ¿Por qué una cosa me interesa más que otra? Es muy común en debate, no es muy común, pero no es raro ver en debates donde las cámaras estén peleándose más la métrica que los argumentos, porque en base a quién gana la métrica, quién gana el debate. ¿Ok? Eso no es tan común, pero tampoco es tan raro que se enfrenten con 4 equipos peleando por la métrica, por cuál métrica es la más importante, porque esa hace que su caso sea el más relevante. Pero para eso es importante entender que se puede refutar. Y para justificar la relevancia, hay formas de hacerlo asociado a estructuras de argumentación como la justificación de qué actor importa más o cuáles son las características más importantes o que una causa la otra en sentido de que, no sé, pues me parece más importante hablar de la vida que de la libertad porque sin vida tampoco tengo capacidad de libertad y por ende la mía es causa de o sea, mi métrica es causa de la métrica de la contraparte, por ende mi métrica es más relevante porque sin la mía la suya no se da, por ejemplo. O de impacto, o sea, señores jueces, creo que es más importante hablar de crianza de niño que hablar de derechos sociales, porque los niños son muchos más que aquellas personas vulneradas por situación de sexualidad y en razón de eso a nivel numérico me importa más uno por sobre el otro. Yo no estoy diciendo que crea esto, estoy diciendo que es una justificación para hacerlo y que a nivel general como numérico me importa más este actor porque es más macro, afecta más a la sociedad, por ejemplo. Y ahí se van peleando las relevancias del debate. Eso. Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera parte? Hemos visto, uno, que es una refutación y por qué nos interesa saberlo y por qué nos interesa hacerlo también y por qué nos interesa considerarlo como parte de la argumentación para que sea holística y no choque con el resto de nuestro caso. Y hemos visto en la segunda medida de qué manera, o sea, qué cosas puedo refutar sin antes de entrar a los argumentos. Argumentos todavía no hemos tenido, donde hemos visto que se pueden refutar las definiciones en razón de que son tautológicas o arbitrarias y que es fundamental que eso se haga porque si no hace que el debate sea injusto. 2, hemos hablado de cómo refutar caracterizaciones y explicar la relevancia de eso porque si no hace que el debate esté descontextualizado o también sea injusto.
y hemos explicado la diferencia entre uno y el otro en razón de que una definición tiene que ser reemplazada, una caracterización no necesariamente, pero sí puede ser lo más estratégico. 3, hemos hablado de la importancia de repente analizar las premisas primarias de las cuales parten los casos que son preargumentativos, que son estos axiomas de cosas que consideran importantes a la bancada y que muchas veces pueden estar mal. Di un caso muy malo para ejemplificarlo, pero que era muy gráfico. Tanto eso, porque si voto eso, potencialmente va a todo el caso. 4, hemos analizado cómo las cargas de la prueba y la métrica también son cosas que son en el sentido de que pueden ser injustas o que hay algunas más relativas de su caso. Aquí, ¿hay alguna? Alguien que está escribiendo. Si alguien tiene dudas, puede prender el micrófono. Si no, pues no lo prenda. Ok, sigamos. Igual si hay alguna duda, interrumpanme a mitad de todo. Denme un toquecito. Sorry, perdón, que me está llegando una cuestión de un trabajo. Obvio que será de manera virtual. ¿Cómo no lo habíamos asumido? Ya, perdón. Me distraje con un mensaje que me llegó un amigo. Wait. Denme un toquecito muy, muy chiquitito. Ya, ahora sí, perdón. Con eso claro, pasemos entonces a argumentación. O sea, a refutar argumentación. Un argumento, como vieron, tienen que haber visto, consta de varias partes, ¿cierto? Las premisas, los nexos y las conclusiones, ¿cierto? Las premisas son aquellas ideas primarias con las que yo voy uniendo a través de conexiones lógicas para llevar a las conclusiones, que son aquellos elementos importantes. Y que además tiene otros factores que son ahora asociados, que son los impactos, que son aquellos elementos de relevancia de esa argumentación, y los mecanismos, que son aquellos que están dentro de las plausibilidades. Respecto a los mecanismos, los vamos a considerar por ahora de la misma manera que las conclusiones, ¿ok? Eso es súper importante. Y los impactos también. Vamos a considerar que la conclusión, los mecanismos de los impactos, los vamos a entender como símiles, porque las formas de refutarlo son muy, muy similares. ¿Ok? Ok. No, falso. No falso. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, con esa división clara, vayamos a cada una de las partes. Según el autor, este güey que no me acuerdo su nombre, hay 7 formas de refutación o 7 formas de atacar un argumento, que son asociadas a estos distintos flancos. Atacar las premisas, los nexos y las conclusiones de la argumentación. Atacar las premisas es el primer tipo de refutación, que se llama objeción, que es cuando yo objeto las premisas por cuales parte la contraparte. Y yo objeto una premisa en razón de su veracidad o su falsedad. Es decir, si yo considero que la contraparte está partiendo de una premisa falsa para construir su argumentación, yo objeto esa premisa falsa y por ende el resto de la argumentación se cae. En debate, a diferencia en matemáticas, de un falso no pueden hacer un... no, en matemática también. De un falso no pueden hacer un verdadero. Y por ende, si la premisa es falsa, nada de lo que venga después tiene validez. Por ejemplo, yo quiero argumentar que McDonald's o sea, la tesis es, esta casa preferiría ir a McDonald's que a Burger King. Y mi primer argumento es que McDonald's es más sano. Y parto y empiezo a explicar, ¿por qué es más sano? Premisa 1, porque las hamburguesas son veganas. Y premisa 2, porque, qué sé yo, tiene menos sal las papitas. Respecto a lo segundo, nada que decir porque no tengo la más mínima idea. Pero sí sabemos, es de razonable conocimiento, que las hamburguesas no son veganas. Y en razón de que no son veganas, ¿cierto? La argumentación, como nace esta premisa, está estructuralmente errada. Y yo objeto entonces, yo ni siquiera me meto en la conclusión de que es más sana. Me voy a meter directamente a la premisa primera. Señores jueces, más allá de si es más sano o no, de repente sí, la justificación de la contraparte está parte de una premisa errada. Y por ende, y si explico, esta premisa errada es justamente que las hamburguesas son veganas. No lo son, las hamburguesas son de carne. De hecho, la promoción que tienen justamente es de carne. Hay juegos asociados a que las hamburguesas son de carne. Está el mito justamente de que la carne de las hamburguesas de McDonald's ni siquiera es de vaca, sino que es de una cosa creada por ellos mismos. O sea, es de conocimiento general que es de carne. En razón de eso, creemos que toda la argumentación que venga de esta premisa cae. Eso es objetar un argumento. O sea, que yo ataco una premisa primaria. ¿Con eso claro? Esa es la única forma, o sea, no es la única, pero esa es la forma en la que este autor describe cómo ataca un argumento a través de sus premisas. Objetarlas, o sea, establecer su falsedad. Eso es súper importante
aquí una datito estratégica. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, yo estudié historia, o sea, hoy ya no, yo estudié historia y ahora estudio pedagogía, y en razón de eso tengo conocimiento específico más especializado, ¿cierto?, que otros respecto a estas mismas temáticas. Y pasa mucho que yo de repente me doy cuenta que hay premisas que son de frentón mentira. Onda, no sé, que alguien venga y diga como, no, es que en 1492 Cristóbal Colón tenía conocimiento de la llegada a América y en base a eso hace todo el proceso de exploración y bla, bla, bla. Yo sé que eso no es cierto. Yo sé que Cristóbal Colón tenía más puta idea que estaba viajando a un continente nuevo. Él pensaba que llegó a las Indias, lo pensó siempre. Todas las fuentes históricas revelan exactamente la misma información. Es que yo tengo un conocimiento experto. A diferencia de esas, que era obvio, tengo conocimiento importante, justificar de manera que es falso. ¿Por qué? Porque es muy clásico que esto no es cierto, la verdad es esta otra, avancemos. Y no expliquemos por qué la verdad es esta otra, porque para nosotros está interiorizado que la verdad es, que la verdad es esta, que la verdad es la verdad, ¿cierto? Es súper importante que eso sea explícito y explicado, porque un panel, uno, no necesariamente tiene el mismo conocimiento que ustedes, y dos, incluso aunque lo tuviera, ¿cierto? Si ese conocimiento es específico, no puede ocuparlo al juzgar. Entonces, cuando ustedes objeten cosas por conocimiento que ustedes tengan específico, justifiquen por qué eso es mentira, justificando de mejor manera por qué lo suyo es verdadero. Por ejemplo, si yo tuviera que objetar esta idea de Cristóbal Colón, yo no solamente iría como si eso fuese Cristóbal Colón no sabía que llegó a América, pensaba que llegaba a las Indias, chao, bye. Diría como, ¿esto dónde se demuestra? Se puede probar de dos formas. Uno, porque todas sus cartas hablaban de las Indias, de hecho por eso se llamó indios por mucho tiempo a los indígenas. Y dos, y más justificado, que su religión no le permitía creer que había llegado a un nuevo continente, que Cristóbal Colón era muy creyente en la religión católica. La religión católica me planteaba la existencia de 3 hijos de Noé que conquistan 3 continentes hacia Europa y África. ¿Cierto? Cristóbal Colón se basa en esa teoría, por eso la tercera carta piensa que llegó al paraíso, porque para él era inconcebible asumir la llegada a un continente nuevo. Creo que es razón suficiente para asumir que esa premisa es falsa y que por ende toda la argumentación detrás de eso es mentira. Lo que yo hago es justificar de mejor manera, o sea, justificar porque lo que yo planteo es verdad, no solamente afirmarlo. Pero eso de nuevo, cuando es conocimiento específico. Si llega alguien y dice, no, señores jueces, lo que pasa es que en España no hay rey. Señores jueces, en España sí hay rey. Como, güey, vimos las noticias como Juan Carlos disparaba a un elefante. O sea, no mames, adiós, chao. No voy a dar más explicación de eso, contraparte, vea tele. Fine. No digan esa última parte porque siempre es atacante, pero se entiende la idea. Con eso claro, pasemos al segundo elemento. Ya atacamos, ¿cierto? Premisas. Acá está la conclusión. Lo segundo que se ataca son los nexos lógicos, o lo que se llama las garantías. Cuando tenemos un modelo de argumentación complejo, las garantías son aquellas conexiones entre las premisas o las bases del argumento, los porqués y los qué y las conclusiones. Cuando se hacen conexiones, ¿cierto? Eso se le llama garantía. Las garantías o los razonamientos lógicos se refutan de 3 maneras, que este autor llama recusación. Una recusación es cuando yo ataco los nexos lógicos de una argumentación, de 3 maneras distintas. Recusación de principio, recusación de excepción y recusación de reserva. Vamos a ver cada una. Están en grado de completitud, por decirlo de alguna forma. La recusación de principio es cuando yo establezco que ese nexo causal de frentón no existe, no es real, no existe una conexión real entre la premisa A y la premisa B. Ejemplo, si yo establezco como señores jueces, señores jueces, tenemos que prohibir todas las drogas porque cuando hacemos algo ilegal generamos en la gente una sensación de que eso es como cuando algo es ilegal, hacemos que la gente tenga... Ay, no, es que eso sí es verdad. Ok, ahora es cuando yo hago mis típicos ejercicios de mentir y donde ustedes compran mi mentira solamente para que el ejemplo sea más gráfico. Ok, lo que voy a decir ahora no es cierto, pero vamos a asumir como que yo estoy diciendo cosas verdades. Cuando yo digo, por ejemplo, imaginemos que el argumento es este. Tengo que prohibir todas las drogas porque cuando yo genero ilegalidad, ¿cierto? Genero un efecto de disuasión. Entonces, ¿cuál es la conexión aquí? Tenemos ilegalidad y tenemos efecto disuasorio de no comprarlo. Y esta conexión, señores jueces, se genera producto de que, y aquí empieza el nexo, producto de que la sensación de, como la gente tiene un respeto por la ley, aquellas cosas que están por fuera de la ley tienden a ser asociadas con elementos de negatividad e inmoralidad, porque la gente entiende que la ley es la moral de la sociedad y en razón de eso se disuade a actuar. ¿Ok? Hace todo este nexo de una recusación de principio es establecer que este nexo, o sea, esta idea de la gente asocia lo legal con lo moral y por ende cuando algo es ilegal, algo es inmoral y por ende no se hace,
romper ese nexo y decir, ese principio es un principio falso, señores jueces. La gente no tiene ese pensamiento. De repente no estoy mintiendo, no tengo idea, yo no estudio derecho. Vamos a decir que, vean, establecer, señores jueces, que ese principio, ¿cierto?, basal que conecta la premisa con la conclusión es mentira. Y explicar por qué es mentira. Señores jueces, eso no es cierto. No es cierto que la gente tenga este pensamiento de ley igual moral y por ende que se genere esta conexión entre ilegalidad y disociación a hacerlo. Porque y ahí se puede hacer de varias formas. Uno es explicar cómo la realidad no aplica esa norma en la actualidad. Si así fuera, no habría descarga pirata. O sea, nadie descargaría Pelinet, ¿cierto? O la gente homosexual en los países donde está prohibido no sería homosexual, es homosexual. Surprise, como no necesariamente suave de actuar. Explicar que el nexo está equivocado porque está mal construido, como señores jueces. Diga, el hecho de que yo piense que, o sea, como la contraparte está confundida en el sentido de que no es que la gente lo asocie con una inmoralidad y por ende no lo haga, sino que la gente lo asocia con una inmoralidad y por ende, ¿cierto?, lo ve feo, pero lo hace igual, como, y dar todos los mismos ejemplos de antes. O sea, en el fondo, atacar, lo que estoy haciendo ahí no es decir como, o sea, como la contraparte se confundió, el nexo que está construyendo no lo está construyendo para esto, está construyendo para otra cosa. El nexo está absolutamente malo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Es explicar justamente que no existe conexión lógica porque la realidad no funciona con estos razonamientos lógicos que la contraparte está haciendo. Es una forma de recusar de principio. Se llama recusación de principio porque el principio de la garantía está malo y por ende se saca. Si se saca ese principio de la garantía, no existe una conexión entre A y B. ¿Se entiende? Eso es un poquito complejo. ¿Se entiende? Genial. ¿En qué iba? Ah, ya. Eso, recusación del principio. Pero ahora, Fabián, aquí es cuando yo hablo por ustedes. ¿Qué pasa cuando sí existe el principio? O sea, ya fue, ¿no puedo entonces refutar la reserva? No, por supuesto que se puede. Ahí aparece la recusación de excepción. La recusación de excepción es asumir que efectivamente existe esa premisa, pero que no se aplica, o sea, esa conexión lógica, pero que no se aplica en el caso particular de la argumentación. ¿Cómo funciona eso? No entiendo. Fácil. Existe, por ejemplo, esta premisa de que yo imito aquellas cosas que veo. Como si es esa típica conexión de yo imito las películas que veo, yo imito los personajes de los libros con los que voy, yo imito bla, 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 ¿cierto? Yo imito aquellas cosas que veo, sobre todo los infantes. Esa construcción lógica se tiende a utilizar para establecer que los videojuegos violentos son malos, ¿cierto? Porque yo imito aquellas cosas que veo. Entonces, como yo imito aquellas cosas que veo, es malo los videojuegos violentos porque yo veo violencia y por ende imito esa violencia. ¿Cierto? Una recusación, ahí la conexión es la misma, ¿cierto? Yo imito lo que veo. Yo no puedo decir, señores jueces, eso no es cierto, porque es muy cierto. Los niños sí actúan como lo ven. El proceso de aprendizaje primario de los niños, sobre todo en primera infancia, es replicar lo que ven. Por eso hablamos el mismo idioma con nuestros papás y por eso nuestro lenguaje está determinado por cómo hablan en nuestra casa. Por eso respondemos inicialmente a la moralidad que se nos enseña. Es muy común que los niños compartan la misma religión que sus padres y que eso se cuestione más adelante. Es muy común que los niños hablen el mismo idioma. Es rarísimo. O sea, si un niño no habla el mismo idioma que sus papás, si fue criado con sus papás, es una cosa muy extraña. Tendría que tener una conexión tan fuerte con el otro idioma a través de otros medios que imite a esos otros medios en vez del primero. Bla. Un montón de explicaciones para decir por qué los niños imitan lo que ven, el poder de la prensa, el poder de los medios, bla, bla. Entonces no puedo ir y enfrentarme a eso y decir, como no es cierto, los niños no aprenden lo que ven, full sí. Lo que sí puedo decir es que eso no aplica en el caso particular, que este principio, que sí es real, no aplica y por ende este caso es una excepcionalidad a ese principio, por eso recusación de excepción. ¿Por qué sería una excepcionalidad en este caso, señores jueces? Porque a diferencia de todos los otros casos, con los videojuegos yo no solo veo, no hay solo un factor de ver, sino que hay un factor de hacer. Como hay un factor de hacer, no tengo la necesidad de imitar, porque ya estoy ejerciendo la acción. Yo no veo la violencia en Mortal Kombat. No es solamente yo viendo cómo dos güeyes se agarran a combos, es yo actuando y haciendo acciones para que eso suceda. Por ende, mi cerebro entiende que eso ya lo estoy haciendo. No tengo la necesidad necesaria de imitarlo en razón de que lo veo, porque hay una acción que yo también estoy haciendo ahí que hace que no tenga la necesidad de replantearlo en otro momento. No tengo que imitar esto que me gusta porque ya lo estoy haciendo. ¿Cierto? Yo imito el fútbol que veo en la tele porque yo no soy activo en este fútbol que está pasando. Pero sí, si juego FIFA, después no voy a tener la necesidad inmediata de quiero ir a jugar fútbol porque ya jugué, porque ya estaba haciendo la acción. Ok, disclaimer. No sé si lo que acabo de decir es cierto o no. Vamos a asumir nuevamente, solo para el ejemplo, que sí lo es. ¿Qué hice entonces?
no rompo el principio, pero digo que este caso no se aplica al principio porque existen características de este caso particular que hace que no sea analogable a todos los otros donde el principio sí se está siendo aplicado. ¿Se entiende? Aquí es cuando alguien dice sí o no, quien sea. Gracias. Bla, 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 de excepción. El tercero, Fabián, a ver, el principio sí existe y sí se aplica. Ya fuimos para siempre, onda se aplica y tengo que saltarme otro paso. Lo tercero que se llama la recusación. ¿Qué es la recusación de ese? Yo establezco que sí se aplica, o sea que acá, pero no en todos los escenarios de la piensa en una excepción, pero más chica. No es que el caso completo sea una excepción, sino que particularidades del caso marca que en algunos escenarios no se dé. Por eso se llama de reserva. Una reserva es cuando hay excepcionalidades dentro de un todo, se hace lo mismo. O sea, en este todo sí se aplica este principio lógico, pero no en todos los escenarios. Por ejemplo, hagamos el mismo ejemplito de los videojuegos. El mismo. Señores jueces, eso no es tan cierto, no porque yo no imite los videojuegos, o sea, sí acepto que el principio es parte, es distinto a lo que estoy haciendo antes, pero depende de la calidad, de la cantidad de agencia. O sea, en juegos donde son mucha película y poca acción, que son esos típicos juegos más nuevos donde tienen mucha historia y donde yo apenas aprieto un par de teclas y no hago mucho ejercicio, ahí sí puede que sea más imitativo, porque no hago tanta participación efectiva. Pero en otros escenarios donde la acción es completamente mía y no pasa nada más allá de las decisiones que yo tomo, como puede ser cuando yo juego en campo abierto en GTA, como puede ser como cuando yo juego Mario Kart, donde no hay cosas que sucedan fuera de mi control, ¿cierto? Ahí no hay tanta necesidad de imitación porque ya estoy actuando. Entonces, claro, el razonamiento de la contraparte se da, pero no se da en todos los escenarios y no se da en todos los videojuegos violentos porque se da solamente en aquellos juegos violentos donde la violencia está salida del ejercicio práctico que yo tengo dentro de este juego. Por ejemplo, en aquellas que tengan escenas violentas que suceden sí o sí, o escenas violentas que suceden sin ninguna capacidad de acción. O sea, da lo mismo lo que pase, eso va a pasar y yo no tengo nada que ver con este elemento de la historia, solo me siento a verlo como una mini película dentro del juego. ¿Qué expliqué ahí? Explico que efectivamente al principio se da, y se da en el caso particular del que estamos argumentando, pero no se da en todos los casos. Ay, pero Fabián, ¿eso qué importa? O sea, igual está cediendo parte del caso. Sí, sí se lo estoy cediendo, pero se lo estoy cediendo en parte. ¿Por qué es importante muchas veces ceder las cosas o sea, ¿por qué es útil ceder las cosas en parte cuando no puedo negarlas en completo? Es útil porque un argumento mediano, ¿cierto? Que funciona a veces con ciertas características es menos fuerte que un argumento contrario mío que funciona siempre, ¿cierto? Señores jueces, creo que sí puedo aceptar que a veces hay elementos imitativos, pero creo que sí, a veces no es comparable con el siempre genero liberación de dopamina, que es muy positivo en los niños, porque da lo mismo que tanta acción o poca acción tenga el niño en el juego, el verlo le genera diversión, la diversión le genera dopamina, digamos que se llama dopamina, y eso pasa siempre. Creo que el efecto como de imitación, que solo sucede en algunos escenarios, por lo que ya explicamos, no es razón suficiente para asumir que los videojuegos violentos son malos, porque siempre tiene cosas buenas. Creo que este siempre es más grande que este a veces, se lo come y por ende gana oposición. Entonces, por eso sí sirve como estrategia minimizar el argumento, no al decir está malo, pero sí al decir no funciona siempre. Hay elementos, o sea, sus nexos causales solo funcionan en algunos escenarios, mientras que los míos funcionan en todos los escenarios. Eso se le llama, entonces, recusación de reserva. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Objeción y los tres tipos de recusaciones, de principio, de excepción y de reserva. Vayamos teníamos las premisas, teníamos el nexo, que era la conclusión. Cuando yo asumo que todo lo demás está bien, me meto a refutar las conclusiones. Las conclusiones de los argumentos solo, realmente piénselo como los títulos de los argumentos, o aquel efecto que va a tener, ¿cierto? Como cuando digo como acción los jueces. Mi primer argumento va a ser, no sé, salud. Y empiezo a armar por qué el McDonald's es el mejor restaurante de cuestiones en razón de salud y empiezo a construir lógicamente eso para llegar a esa conclusión. Yo cuando refuto la conclusión no me meto con la explicación del nexo causal. Yo que digo, señores, pues puede que este argumento sea súper cool, muy bien construido a nivel de lógica. El problema es que la conclusión está equivocada. Tres formas, o la conclusión tiene un problema. Tres formas de refutación según este güey. La primera se llama refutación contradicente. ¿Qué es una refutación contradicente? Es cuando yo establezco que los nexos están buenos, pero que no llevan a la conclusión de la contraparte, sino que llevan a otra contraria.
Señores jueces, creo que efectivamente el McDonald's está con, o sea, sí tiene, vamos a seguir con este ejemplo mentiroso, sí tiene, las hamburguesas son todas veganas y sí tiene papas con poca sal, pero justo por eso no son las más sanas. ¿Por qué no son las más sanas? Uno, porque le falta un producto de vitamínico importante, X. Y segundo, como tienen poca sal, poco sabor, que los niños salen 8.000 millones de salsas, justamente tóxicas y absolutamente negativas para los niños. Creo que justamente a través de los razonamientos de la contraparte, yo contradigo su conclusión. No son sanos, sino que todo lo contrario, falta vitamínica y genera por falta de sabor la necesidad de agregarle otras cosas justamente por este elemento de sanidad, lo que hace que a la larga sea menos sano que otras. ¿Qué hice? Jugué con los mismos nexos y le di vuelta a la conclusión. Justo por esto, señores jueces, no pasa lo que dice gobierno, pasa lo que dice oposición. ¿Okay? Y con eso es una refutación contradicente, porque contradice la premisa final. La segunda es la invalidante. La invalidante, es decir, sí pasa lo que dicen ellos, tal como lo dijeron, pero además pasa otra cosa, que al final es, puede ser o anular o peor para el escenario. Por ejemplo, mi primer argumento respecto a esta casa cree que los cantantes latinos deberían escuchar, o sea, cantar en inglés. Mi primer argumento es la difusión. Y yo explico en gobierno cómo este tipo de cosas de cantar en inglés genera un aumento en la difusión porque generó una apertura del público, una apertura del público al público anglo. Y que eso es bueno porque genera mayor espectadores y qué sé yo. Digo, señores jueces, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que efectivamente sí puede aumentarse esta situación en el público anglo. El problema es que justamente en paralelo con los mismos razonamientos, o sea, justamente producto de la aparición de nuevos idiomas y que esta situación llegue a otros lados y a otros mercados, lo que hago aparte de la apertura al mundo anglo es la sacada de relevancia del mundo latino. Creo que es malo, o sea, creo que lo que produzco justamente en un pueblo que habla muy poco inglés es que estos cantantes se vuelvan menos relevantes para nosotros. Y entonces y se vuelvan menos relevantes para nosotros porque no entendamos sus letras y no podamos generar conexión. Creo que esto genera entonces que el efecto positivo que ganan de audiencia en el mundo anglo lo pierden en el mundo latino. Y al final queda exactamente neutro. Lo que ahora tendría que probarme la contraparte es que el mundo anglo es mejor que el mundo latino. Pero como no lo va a hacer porque toda la gente es igual de importante en el mundo, creo que al final no es una justificación la difusión, porque mientras genera difusión positiva en el mundo anglo, genera la misma difusión negativa en el mundo latino, si canta en un idioma que no es el nuestro, y por ende la cantidad de audiencia en la praxis no aumenta, sino que se mantiene. ¿Qué es lo que hago ahí? No estoy diciendo que no vaya a producirse esta mayor difusión de la que la contraparte me habla. Sí se va a producir, pero además se produce otro efecto que invalida la primera parte, que lo pone en cero, que lo pone en neutro, ¿cierto? Y entonces digo, al final la conclusión de la contraparte se da, pero como se da una contraconclusión contraria, al final el efecto es neutro y por ende no es una justificación para hacer nada. Entonces, no estoy diciendo no se da, estoy diciendo se da, pero se da otra cosa también que choca con esto mismo. Eso se le llama invalidante. Y la tercera es la atenuante, que como dice el nombre, atenúa. ¿Se acuerdan de la recusación de reserva? La acabo de decir hace como 10 segundos. Es exactamente lo mismo, pero con la conclusión. Hagamos el mismo ejemplo que acabo de dar. Pero si yo en vez de decir que se genera una situación neutra, digo al final, esta difusión no es tan grande porque como hay elementos como que se pierde público aquí, es probable que el crecimiento sea muy poco. Y aquí lo mismo. Fabián, ¿por qué me importaría solamente mitigar lo que está diciendo la contraparte si de todas maneras su conclusión se mantiene? Pues por lo mismo de antes, porque cuando yo disminuyo las conclusiones, son conclusiones menos impactantes, son conclusiones con menos efectos reales y con sus efectos son más chicos. Y por ende me importan menos dentro del debate y es más fácil comérmelos con elementos de mi propia bancada. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos refutaciones a argumentos de 7 formas distintas. Una hacia las premisas, que es la objeción, 3 hacia los nexos causales, que son las recusaciones, y 3 hacia las conclusiones finales, que son las refutaciones. Yo sé que yo dije que eran 7 tipos de refutación y que 3 se llaman refutación. No me pregunten por qué, porque yo también lo encuentro muy confuso, pero pues así es. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos visto 7 formas distintas de atacar un argumento. Fabián, solo tengo que hacer una. Yo recomiendo que no. Yo creo que cuando yo objeto, sobre todo cuando yo objeto, no necesariamente sé si el juez se va a comprar que esa premisa es falsa porque de repente el juez es igual de estúpido que la contraparte. ¿Se acuerdan al inicio del taller? Siempre asumir que el juez es tonto. En razón de eso, también les recomiendo refutar.
decir, señores jueces, el famosísimo y venís de las refutaciones, incluso si no fuera cierto lo que les estoy diciendo en primer lugar de que su premisa inicial es falsa, de todas maneras la conclusión no se da por ABC motivo. ¿Por qué es útil además eso estratégicamente, incluso aunque ustedes sepan que las dos se entiende lo primero? Porque cuando yo hago dos ataques a dos partes distintas del argumento, recurso y refuto, objeto y refuto, generalmente todos súmenlo con un refuto, siempre vayan también a la conclusión. Como eso genera que la contraparte, para revivir el argumento, se tenga que hacer cargo de las dos cosas. No le va a bastar solamente con responder a una, porque la otra sigue siendo suficiente para atacar. Que todas las que les para atacar un argumento. Que un argumento se caiga aquí, o la premisa o las conclusiones. No obligo al otro a tener que resolver más. Eso siempre es útil porque o no lo va a hacer porque no va a captar que estoy haciendo las dos cosas de manera, o sea, dos cosas distintas, o si lo va a hacer pero va a tener menos tiempo para argumentar o para refutarme. Eso siempre es estratégico. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si es así, por favor, que sea idealmente por audio. No entiendo la pregunta. ¿Me la puedes justo vi decir lo en del audio? audio. Y justo lo que dije, ¿cuál considerarías como mejor refutación con un argumento sólido? Me refiero a si es que gobierno u oposición tienen el argumento más sólido que puedas ver, tal vez en tu primer lado de la casa no empezaste, no formaste muy bien las ideas, pero en el otro te dan una contradicción, y te dan un argumento que es muchísimo más importante de lo que tú estás hablando. ¿Cómo podrías una refutación, o sea, qué refutación recomendarías usar en este momento? O sea, en un momento así. Cuando tenemos un argumento sólido, en general hablamos de dos cosas, ¿cierto? Hablamos de que el argumento está bien construido y que es muy relevante. En ese escenario, yo recomiendo, a menos que ustedes sean expertos en ese tema y sepan que hay un error en la construcción, meterse directamente con las conclusiones, pero hacer dos cosas. Una, que es la que vimos ahora, que es refutar la conclusión de frente. El argumento sólido está bien construido, señores jueces. Muy buena construcción, muy mala conclusión, atacar la conclusión, aunque sea intentar bajarle, y además, sumadito a la refutación, asumir que incluso aunque esa refutación no sea cierta, bajarle la relevancia al argumento, o mitigándolo en el sentido de decir como no se da siempre su conclusión, que es cuando yo hacía la situación como de refutación, ¿cómo dije que se llamaba? Contradiciente, invalidante, atenuante, yo tengo pésimo memoria con los nombres, o sea, refutar de alguna forma y además hacer una refutación atenuante para bajarle el peso. O lo segundo que se puede hacer es una refutación indirecta que íbamos a ver más adelante, pero como que le agrego como un clip para este punto, que es refutarla y además hacer una refutación indirecta bajando la relevancia no a la conclusión, sino al tema del argumento. O sea, por ejemplo, si este argumento va sobre salud, bajarle el perfil completo a ese elemento de salud. Entonces, hacer que este argumento sólido, incluso aunque quede bien construido, decir, sí, señores jueces, muy lindo, su conclusión es full cierta, todo lo que usted quiera, pero me importa súper poco el respecto a lo que estamos debatiendo ahora. Porque mientras este argumento es de salud, creo que lo más importante es, no sé qué sé yo, el medio ambiente, la sociedad, la política, la justicia, la economía. Entonces, bajarle el perfil al tema completo. Pero además de eso, refutarlo de alguna forma, con el objetivo de decir como, eso está malo por ABC, pero incluso en el hipotético de que este argumento esté bueno, no me importa la temática central, ¿cierto? Y hacer lo que hicimos como con las cargas de la prueba antes o con la métrica antes, de decir como esto no me interesa, hacerlo con la temática de este argumento en amplio. Y con eso no solamente me encargo de atacarlo, sino que de bajarle el perfil. Como eso, no sé si responde a tu pregunta. Creo que esa es una doble estrategia cuando tenemos un argumento sólido. Sí, justo, jamás me hubiera puesto a pensar en esto. Muchas gracias. De nada, de todas maneras, cuando veamos refutación indirecta al final, vamos a ver otra estrategia muy, muy útil, que es la refutación integrada, y la refutación comparativa, que son muy útiles también ante los argumentos sólidos, que ni siquiera los tocan, pero que al final hacen que uno gane igual. A mí no me gustan las refutaciones indirectas porque yo soy una persona muy chocante. Yo amo decir como contraparte está absolutamente equivocado, usted no entiende nada de la vida. Nunca digo eso, o sea, falsísimo, sí lo digo, pero no lo digan ustedes porque es muy feo. Pero sí vamos a ver, con los argumentos sólidos funcionan mucho también las refutaciones indirectas. Ok, entonces, vamos en la parte 3, ya te completamos 3 partes del taller. Estamos full máquina, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo hablando, pero voy a asumir que llevo poco. Si llevo mucho, pues no vamos tan máquina, pero no importa. Vimos por qué la refutación es importante, vimos qué cosas refuto cuando no refuto argumentos, vimos ahora refutación de argumentos. Cuarto paso, sumadito al tercero, evidentemente. ¿Cómo explico una refutación? Porque onda, ya, Fabián, lo tengo clarísimo, onda, ya sé cómo atacar, onda, las premisas, las conclusiones, no sé qué, todo mal, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le digo esto al juez? Le digo, señor juez,
hay una recusación de principio que bla, confusión total, el juez se va a matar y no va a entender nada, sobre todo porque el juez, como dijimos al inicio, muy probablemente sea un tarado. 5 pasitos para que una refutación quede clarísima y el juez diga como, güey, 800 puntos de orador, onda, denle al tiro el premio al mejor orador, onda, ya. El primer paso es, güey, ¿cómo se llamaba? Citar o parafrasear la contraparte, que consiste en decir esta típica idea de, señores jueces, lo que la contraparte dijo fue esto, y explicar en 2 segunditos cuál fue la idea central del argumento. Ojalá lo más textual a como la contraparte lo diga. ¿Por qué lo más textual? ¿Cuál es la justificación? Una justificación importante para esto. 2. Una, porque así el juez sabe perfectamente que estamos refutando y el juez en su cabeza no piensa, ay, pero no quiso eso. 2, porque así el otro orador después no intenta tergiversar su propio argumento para decir, señores jueces, eso. Mientras más, pues más directamente con el otro en su cabeza y es más compre esta mentira de decir como, no, es que la refutación está mala porque nosotros no quisimos decir eso enteramente si lo quisieron decir. Entonces lo primero es citar o parafrasear lo más textual posible porque así evitamos que después nos puedan meter, nos vendan gato por liebre y que nos intenten cambiar la argumentación. Citar a la contraparte. Segundo, explicitar el error. ¿Qué es explicitar el error? Pues, eso está malo porque la premisa es mentira, o eso está malo porque el principio no se cumple, eso está malo porque la conclusión no se llega porque hay una conclusión distinta que anula la situación. Que en el fondo es explicar, o sea, decir cuál tipo de refutación van a usar, pero no digan, vamos a ocupar una refutación de contradicente, porque eso no se entiende, porque eso muchos jueces no saben qué son y muchos debatientes no saben qué son, con todo el derecho del mundo a no saberlo, porque nosotros cuando refutamos, cuando yo partí refutando, no sabía estos nombres, yo sabía hacerlos instintivamente, pero no sabía los nombres. Entonces, si a mí me decían, no, eso es una refutación invalidante, yo iba a quedar como, ¿qué dijo? Entonces, explicarlo en breve. Señores jueces, la contraparte dijo esto, y eso está malo porque la conclusión en la que llega no es esa, sino que con esos mismos nexos se llega a otra conclusión. Tercer paso, explicar, ¿cierto? Explicar lo explicitado. ¿Cuál es esta conclusión, señores jueces? Se llega a esto. ¿Por qué se llega a esto? Porque 1, 2, 3, 4 y explicar todos los nexos para llegar a esa situación. El tercer paso es como armar un argumento, la misma estructura argumentativa. O sea, premisa, nexos, conclusiones, pero es el paso solo 3. Ya expliqué, o sea, ya explicité qué es lo que voy a demostrar refutativamente, ahora lo demuestro, ¿cierto? Con todos los pasos asociados. Premisa, la contraparte está equivocada, nexos, está equivocada porque bla, 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 o sea, premisas, es la contraparte está equivocada por A, B, C, D, E, nexos, esto A, B, C, D, E, me llega a la conclusión de que está equivocada, conclusión, la contraparte es una tarada, ¿cierto? 3. Hasta aquí el argumento está muerto, ¿cierto? Pero como dijimos al inicio también, de la misma manera en que no basta, o sea, de la misma manera en que no basta que yo tenga razón para ganar el debate, no me basta que el otro esté equivocado para ganar tampoco, porque yo también lo puedo estar. Ahí aparecen el caso 4 y el 5. El paso 4 y el 5. El paso 4 lo que hace es impactar la refutación. ¿Qué significa impactar la refutación? Explicitarle al juez por qué la refutación que yo hice es importante. Y esto es la recomendación central, es explicar por qué lo que yo estoy refutando es medular al caso de la contraparte, porque es esencial. ¿Por qué es importante hacer esto? 2 justificaciones. 1, porque al juez le queda claro entonces la importancia. Justo como hablábamos al inicio, yo creo que la refutación es parte de los argumentos, pero para muchos jueces no es así. Para muchos jueces refutar es hacer cualquier mierda, es perder el tiempo. Si yo le explico por qué es importante lo que estoy refutando, el juez no va a pensar eso, va a decir como, güey, tienes toda la razón, esto es súper importante el caso. Súper útil que eso se entienda, por ejemplo, cuando las refutaciones se vuelven extensiones, que yo explique por qué mi refutación es tan central. Súper importante cuando el juez no entiende nada y ahora sí va a prestar atención. Y segunda justificación, porque si yo no lo impacto, ¿cierto? El otro equipo me puede ser la clásica, yo siempre hago esto, a mí me encanta hacerlo, porque los equipos no impactan las refutaciones, que es cambiar las relevancias argumentativas. El argumento 1 de la contraparte era el más importante. Yo refuté ese y no dije por qué era el más importante. ¿Qué va a hacer el siguiente orador? Va a intentar reconstruirlo, pero va a ser esta típica. Pero incluso aunque no me compren esta reconstrucción, señores jueces, el argumento 1 era el menos importante del caso. Los más importantes son el 5 y el 6. ¿Por qué son el 5 y el 6? Porque 1, 2, 3, 4. Y me va a cambiar y reestructurar las jerarquías argumentativas de su caso. Para evitar que eso pase, yo impacto mi refutación y explico por qué los argumentos que estoy atacando son los nucleares. ¿Cómo explico que son los nucleares? Porque son los que sirven para, 1, cumplir la métrica o la carga de la prueba del debate, o 2, porque son los basales en los cuales todo el resto de las situaciones
se hacen, o 3 porque son los más impactantes y por ende todos los otros argumentos tienen impacto absolutamente irrelevante en este debate, están súper poco impactados, o 4 porque es el único que está bien mecanizado, por ende todas las otras conclusiones yo no tengo por qué asumir que se van a llegar. Entonces, explicar por qué los argumentos que estoy refutando son los esenciales dentro de la situación. ¿Cuál es el único escenario en donde eso no es tan importante? Cuando yo literalmente estoy refutándolo todo. O sea, cuando yo me paro y digo, señores jueces, la contraparte tiene 4 argumentos, todos están malos por A, B, C, D, E, F, G, y pasar a matar todos. Ahí no tengo que impactar nada porque dejo al otro sin caso. Pero eso no siempre es el escenario, y no es el escenario ideal tampoco. Las refutaciones directas que les expliqué ahora no deberían ir a todos los argumentos, sino a aquellos argumentos que, uno, no pueda refutar con mi propio caso, que es lo que vamos a ver ahora, y 2, que estén en los argumentos, o sea, en los argumentos poco importantes, maní. Onda, o sea, bájenle solamente la relevancia, no se la lata tanto de refutarlos de manera muy profunda, porque ¿para qué es? Como típica pregunta de examen de jueces, ¿el equipo que gana es aquel que gana todos los clashes? No, los clashes importantes. Importantes eran salud, medio ambiente, clash de economía, no importante en el debate. Entonces, no hagan ese tipo de importante cuando no voy a refutarlo todo, que es lo ideal, que sí explique por qué lo que estoy refutando es lo importante. Cuarto paso, impacto. Quinto paso, la reestructuración de mi propio caso. No solamente, como yo dije al inicio, las refutaciones también son argumentos. Este quinto paso es el paso demostrativo de eso, que es que yo explico qué es lo que estoy probando que me sirve a mí, ¿cierto? Aparte de probar que el otro esté equivocado. Ejemplo concreto. Ya, juguemos con el de la violencia. Señores jueces, no solamente con mis refutaciones de que los videojuegos no son violentos, no solamente estoy desestructurando el caso de la contraparte al explicar por qué no es, por situaciones de que no van a imitar, sino que además les demuestro una cosa súper importante, que sirve de chivo expiatorio, que sirve para que los niños no hagan violencia afuera justamente porque la hacen adentro. Creo que entonces la hacen adentro jugando videojuegos. Creo que en razón de esa explicación, no solamente estoy atacando el argumento del otro, sino que además estoy probando algo propositivo para mi propio caso, que es demostrar que los juegos sirven como un chivo expiatorio. Y hago un mini argumento, una mini conclusión propositiva en base a toda la refutación que hice. ¿Cierto? 5 pasos entonces. Señores jueces, la contraparte dice que los videojuegos son violentos, o sea, los videojuegos violentos hay que pedirlos porque son violentos, y arma esa conclusión en base a la idea de que yo imito aquellas cosas que veo. Eso está mal, ¿no? Porque el elemento de la imitación, si bien real, no se aplica en este caso. ¿Por qué no se aplica en este caso, señores jueces? No se aplica en este caso porque la imitación solo funciona cuando yo soy un actor pasivo. Yo imito aquellas cosas que veo pero no hago porque se me genera la necesidad de hacerlo yo mismo. Con los videojuegos esto no sucede porque yo sí estoy haciendo la acción. Como sí estoy haciendo la acción, no tengo la necesidad de imitarla después porque ya tuve la satisfacción de haberla hecho. Y por ende, no tengo que replicarla, ¿cierto? Porque ya instintivamente ya la hice. Yo fui el que mató al malo, ¿cierto? En Mortal Kombat. Entonces, ¿para qué voy a ir a pegarle a otro niño si ya tuve la gratificación de hacerlo? Esto es importante, señores jueces, porque es lo central del caso de la contraparte. La contraparte estableció que la métrica, o sea, que esto había que lo esencial para prohibir algo era cuando generaba narrativas negativas en la sociedad. Ya le expliqué por qué la narrativa de la violencia no se genera en la sociedad, porque no tiene los impactos de la contraparte, y en razón de eso, su caso pierde absolutamente todo el peso del mundo. No les vayan a reestructurar la jerarquía argumentativa. Pero no solamente eso, señores jueces, sino que demostré un elemento propositivo. Demostré que esto es un chivo expiatorio de la violencia y que por ende justamente lo que hago es disminuir la violencia afuera cuando permito los juegos violentos, porque hago que los niños generen esta violencia que la van a hacer igual de todas formas dentro de los juegos. ¿Qué pasa cuando no están? Ahí sí le voy a pegar a otro niño porque veo en la televisión boxeo, ¿cierto? Y ahí sí esa imitación sí la produzco en otro lado. Cuando yo tengo videojuegos violentos, esa imitación de cosas violentas que veo en otras narrativas las puedo replicar aquí. Creo que no es malo, creo que es bueno. 5 pasos de refutación. ¿Se entiende? Sí, no, quizás. Va a ser muy chistoso si esto está siendo grabado, que se escuchen Fabián, estos silencios donde yo pregunto. Ya, genial. Fabián, una pregunta. Justamente Las que quieras. a mí me han dicho que, o sea, creo que es justo lo que tú explicabas de por qué esto es importante, porque mi refutación como es no solamente cualquier cosa, sino algo válido. A mí me decían que tú no sabes qué es lo que el juez está comprando, ¿no? Entonces, tal vez para ti como que el argumento no es tan importante y como que incluso no merecería refutación, pero no sabes qué es lo que el juez como que sí lo está considerando, ¿no? Entonces creo que justamente ahí es como el explicar por qué lo que refutó no es cualquier cosa, sino como, no sé, medular.
Exactamente. ¿Se acuerdan que les dije que los equipos, cuando yo les explicaba los impactos, hacían los cambios jerárquicos? Bueno, yo puedo hacer lo mismo cuando sí explico el impacto. Puede que el argumento 3 era el más malo de la contraparte y yo es el que estoy refutando porque es el primero que se me ocurre cómo refutar. Si yo en el impacto le cambio yo la jerarquía argumentativa al otro lado y le digo, señores jueces, él le está mintiendo, el más importante no es el 1, es el 3 por A, B, C, D, E, me importa nada que se esté comprando el 1 porque este es el importante, yo hago los cambios jerárquicos, ¿cierto? Y eso siempre es estratégico también. Eso pasa en escenarios clásicos donde hay un argumento que no sé qué hacer. Bajan la relevancia. ¿Y cómo le bajo la relevancia? Explicando que los otros argumentos son los más importantes del debate y justifico eso y digo, y ahora refuto esos. Y es lo mismo, cambiar jerarquías. El debate al final no es solamente de argumentación, sino que si yo digo que es importante, es realmente importante. Y la refutación es una muy buena forma de hacer eso. Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué es la refutación? Refutar cosas que no son argumentos, refutar argumentos de manera directa, explicar esas refutaciones de manera efectiva. ¿Qué dije que iba a hacer? Ya me acordé. Quinta parte del taller es indirectas. Ya contestándole el punto a Dylan, cuando yo explicaba que las refutaciones, o sea, que yo podía minimizar los casos, ¿cierto? No atacando el argumento, sino que atacando la temática general. Eso es una forma de refutación indirecta. Indirecta porque no es que yo no esté atacando el argumento, pero no lo estoy atacándolo explícitamente. No estoy diciendo el argumento está malo estoy diciendo esta temática es poco relevante y por ende este argumento pierde peso. Eso ya expliqué cómo se hacía, lo reitero muy rapidito, cuando yo tomo esa temática y explico por qué no es relevante de la misma manera en que hago una refutación de métrica. Esa es una forma de hacerlo. Hay otras dos. ¿Cuáles serán? Una es la comparativa. Y la otra es la refutación integral. ¿Qué es una refutación comparativa? Una refutación comparativa es cuando yo asumo que todo lo que me está diciendo el otro es verdad y lo comparo con un argumento mío, ya explicado por mí. Señores jueces, ojo, recuerden cómo mi primer ministro ya les explicaba cómo bla, 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 bla. Nótese cómo el argumento de la contraparte choca directamente con esto. Yo creo que la contraparte puede tener toda la razón del mundo, pero creo que en la comparativa estoy dispuesto a comerme este perjuicio en razón de este beneficio de la misma área que es mucho mayor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo probé cómo algo generaba, no sé, la generación de un estancamiento de los precios de algo, que eso es bueno porque la población, bla, 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 porque la población puede comprar y no sé qué. Y la contraparte me dice, ya, pero esto va a generar, este estancamiento de precios va a generar como la disminución de los productores, bla. Yo no sé nada de economía, puede que lo que diga no tenga ningún sentido, pero XD, sirve como ejemplo. Yo puedo decir, señores jueces, nótese, como ya les habíamos explicado, cómo a nivel económico esto ya tenía una situación de precios. Creo que incluso, aunque se dé este perjuicio que me explica la contraparte de disminución de los productores, yo lo prefiero porque prefiero un mundo con menos productores, pero donde la gente sí tenga acceso a los productos, a un mundo donde los productores sigan existiendo y los precios vayan aumentando y la gente no tenga la accesibilidad a estos productos. ¿Por qué? Porque como explicábamos, el producto no existe como un bien en sí mismo, sino que existe en razón de que la gente lo pueda usar. Si no estoy haciendo cosas simplemente por hacer. Esto no es joyería, señores jueces, esto es cosas de verdad. Creo que en razón de eso, estoy dispuesto a comerme este perjuicio en razón de este beneficio mayor. Eso es comparar, es tomar dos cosas de la misma área, asumir que la de la contraparte es verdadera y tiene toda la razón del mundo, y decir, me da igual, me la como porque hay un beneficio asociado a la misma área o a otra área más importante que supera al perjuicio asociado. Y eso es meramente comparativo. Yo no estoy refutando nada del argumento, o sea, no estoy explicando por qué el argumento está malo. Estoy simplemente diciendo que ni siquiera por qué no me importa. Ok, me importa esa área, pero tengo algo que me importa más dentro de esa área y que se come este perjuicio por alguna razón, como puede ser porque una causa la otra, porque el perjuicio afecta a menos gente versus el beneficio que afecta a más gente, porque a largo plazo funciona mejor o porque lo que sea. Ahí ustedes tienen que ver un factor comparativo, pero que les permita establecer por qué uno es superior al otro. Y ahí yo no estoy tocando el argumento, sino que estoy simplemente comiéndomelo. Cuando tengo un argumento sólido, eso es súper útil. Señores jueces, qué buena construcción, contraparte, onda 10 de 10. Pero creo que me importa más esto otro que esto, aunque sea de la misma área, justamente porque esto otro, bla, bla, bla. Entonces, muchas gracias por esa argumentación. No aportan nada a tu caso, porque estoy dispuesto a comerme ese elemento. Y ahí se arma, y eso también está asociado a una buena estructura argumental propia, una. Y la tercera es la refutación integrada.
Los pasos explícitos que yo les di sirven cuando yo estoy refutando de manera directa. En la actualidad la idea es ser chocante, pero también la idea es argumentar lo más posible. Y para eso la refutación integrada es lo mejor. La refutación integrada es cuando en mi argumentación yo explico no solamente mi argumento, sino que explico por qué la contraparte está equivocada. Y eso se hace argumentando normal. Uno argumenta. Y cuando mi argumento además se come, está probando no solamente algo propositivo, sino que además está probando algo refutativo. Yo lo explico al final del argumento. Señores jueces, no solamente probé esto, sino que además refuté esta idea del equipo contrario. Un ejemplo claro. ¿Se acuerdan del ejemplo en los videojuegos? Evidentemente, porque lo di hace 10 segundos. Ese mismo yo lo puedo explicar como un argumento. Sí, señores jueces, mi segundo argumento es justamente el elemento que los videojuegos son un chivo expiatorio. Creo que los videojuegos son un chivo expiatorio porque cuando yo tengo la capacidad de ejercer violencia, tengo la necesidad de extenderlo afuera, porque ya hice la acción. Creo que eso es bueno porque genera que la población, o sea, que la necesidad de imitar la violencia como la televisión o las redes sociales, en el mundo real, virtual, sin daños. Eso es positivo porque genera entonces una población de relaciones más pacíficas, el mundo más importante. Me da bastante lo mismo que un niño haga explotarle una casa en Minecraft a otro porque no tiene ningún impacto real. Prefiero eso a que lo golpee. Nótese, señores jueces, no solamente le probé un beneficio a los juegos violentos, sino que además refuté indirectamente el argumento uno de ellos. ¿Por qué? Porque partían de la premisa de que yo voy a hacer las cosas violentas afuera. Ya le demostré que no, ese argumento está malo. Es lo mismo, solamente que viene integrado en la argumentación. Es exactamente lo mismo, pero integrado en la argumentación. De hecho, consejo de la vida. Siempre doy el mismo consejo cuando hago talleres de argumentación. No es el caso, pero se los voy a dar igual. ¿Qué pasa cuando yo no sé qué hacer? Onda, me acaban de comer todo el caso. Onda, o sea, todo mal, todo mal. Solo tengo refutaciones hacia el caso contrario, ningún argumento propio. Clásico de bajas. Puros argumentos de negación. Yo sé que les dije al inicio, las refutaciones son argumentos, se puede ganar refutando. Pues sí se puede, pero los jueces son estúpidos y muchas veces no te lo compran. Entonces yo vendo las refutaciones como si fueran argumentos y hago la explicación que acabo de hacer. Entonces lo que se hace es explicar la refutación, pero con las premisas al revés. Parto en la conclusión como de qué es lo que estoy probando y después digo indirectamente refuto esta idea. Y armar todos mis argumentos así, chocando directamente con el caso del contrario. Son súper comparativos, pueden ganar el debate así, con puras argumentaciones de negación, que en el fondo son refutaciones que yo digo que son argumentos. Ok, eso es todo. ¿Qué vimos hoy? Vimos, porque la refutación es importante, qué cosas refutar cuando no son, que no son argumentos, cómo refutar argumentos de manera directa, cómo explicar esas refutaciones de manera directa y cómo refutar cosas de manera indirecta, donde explicamos comparativas, donde explicamos cambios de relevancia y donde explicamos refutaciones integradas. Cualquier duda, pregunta o consulta, este es el momento para hacerla. Una profesora una vez me explicó que uno tiene que contar hasta 20 y si no nadie dice nada, ahí es porque ya se acabó. Entonces voy a contar 20 en mi cabeza. Si nadie dice nada, se acabó. ¿Ven? 20. Depende de qué cámara y qué discurso seas tú. Creo que el líder o sea, el primer ministro, refutaciones directas no tiene mucho que hacer. Las refutaciones del primer ministro son preventivas. Una refutación preventiva es cuando yo digo, señores jueces, probablemente la contraparte me va a decir esto y ya esto le respondo A, B o C. Eso tiene que ser se hace con los argumentos principales. Mi argumento principal es este, refutación preventiva, sí. Líder de la oposición, creo que es el que tiene menos que refutar, porque tiene que plantear el caso de la oposición. Entonces, yo no recomiendo que haga refutaciones muy fuertes a todos los argumentos, sino que haga meras refutaciones. O sea, líder de oposición es el que tiene que hacer todas las refutaciones previas a la argumentación en caso de que las consideres necesarias. Si no las considera necesarias, no lo tiene por qué hacer. Como si todas las definiciones están bien, las calificaciones son excelentes, que no se dé el tiempo de explicar por qué no. Hay que aprender a ceder. Ni siquiera cuando no estén malas. Si yo puedo debatir en esas condiciones, no se den la lata de refutarlas a menos que sea esencial a su caso hacerlo. Que esas son solamente situaciones de extrema necesidad. Y creo que se tiene que centrar en refutaciones al argumento central de la contraparte, reconocer cuál es el argumento central, matar ese en un minuto y después seguir con el caso. Dice primer, tiene que reconstruir y refutar, y es importante eso. Yo ocuparía 2-3 minutos en eso para después poder desarrollar más el caso. A menos que el líder de la oposición me haya tumbado el caso completo. Si el líder de la oposición me tumbó el caso completo y yo tengo que ocupar los 7 minutos en reconstruir mi caso y refutar el caso del otro, se ocupan los 7 minutos. ¿Ok? Pero si no ha pasado eso, si mi caso todavía sigue en pie algunos elementos, refutarlo es como 2-3 minutos los elementos principales de la contraparte, reconstruir lo que se fue refutado y ya seguir construyendo. 3-4 minutos. No sé si dije 2, 3, 3, 4.
Vice-líder de la oposición lo mismo, a menos que todo su caso esté en el suelo, 3, 4 y después seguir construyendo. Extensión de gobierno tiene menos que hacer eso. Si refutan algo, solo han refutado el caso de su alta. Ustedes no tienen por qué reconstruir a su alta. Adiós con su alta. Su alta perdió el problema de su alta, no ustedes. A menos que su alta tenga un argumento esencial que ustedes necesiten para que su caso tenga sentido, ni se molesten en reconstruir. Y concéntrense en refutar, pero los elementos centrales. Reconocer cuáles son los elementos nucleares. 1 minuto y medio, 2 minutos máximo de refutación en las extensiones y después pura extensión. Mucho más tiempo de eso va a generar que ustedes sean muy refutativos, pero con poca extensión. Ya hablamos de esto. Yo reconozco las refutaciones como elementos argumentativos, pero no todos los jueces lo hacen. No se arriesguen a que su juez no les compre eso como extensión y pierda. 2 minutos, top. Si menos, o sea, si reconocen 2 premisas centrales y las pueden matar rápido, el resto que venga integrado. O sea, no es que no, el resto que venga integrado. Refutaciones en 1 minuto y medio, 2. La extensión de OPO. 1 medio, 2 de los quizá extensionista de OPO un poquito más porque tiene 30 segundos más. Y los látigos ya es prácticamente lo único que hacen, refutar y comparar, ¿cierto? Entonces, pues, ahí ya. Una cuestión hablando de los látigos. Por ejemplo, Dígame. si es que ya arriba la cámara de arriba ya refutó cosas que los látigos van a refutar, ¿no sería como que no pesaría, no tiene argumento, no tiene peso dentro del debate si es que vuelve a refutar cosas que ya refutaron arriba? No tiene ningún sentido hacerlo. Refuten las cosas que faltan de refutar. Siempre hay algo. Látigo de gobierno, a menos que la extensión de la oposición sea igual al caso de su cámara alta y no tenga nada novedoso, látigo va a tener que refutar eso de gobierno esencialmente. Y látigo de oposición, a menos que el látigo de gobierno no haya respondido a ninguno de sus argumentos y el extensionista ya se haya hecho cargo de la argumentación de la extensión de gobierno, látigo de oposición va a tener cosas que refutar igual. Pero no refuten cosas que ya fueron refutadas. Y esa es una pésima estrategia que tienen muchas veces las bajas, de refutar cosas de las altas del cruce corto o del cruce largo, aunque ya hayan sido respondidas. Si ya fueron respondidas, no se la lata. Recuérdenlo. Si no, pues esto ya está destruido, chao. Vayamos entonces a las otras cosas importantes. No repitan refutaciones. Muy buen punto. Segundo punto con los látigos. Fabián, clásico. Refuté en el látigo y me dijeron que era materia nueva y no contó. La materia nueva en un látigo es una cosa que está en disputa constante. ¿Qué es? Está reglamentado. El reglamento dice qué es. Pero la interpretación de ese qué es cualquier cosa. O sea, hay jueces que dicen que toda refutación es materia nueva, hay jueces que dicen que ninguna refutación es materia nueva, hay jueces que dicen que depende de la refutación, hay jueces que, o sea, pánico total. Creo que las refutaciones más efectivas dentro del látigo son aquellas refutaciones que no impliquen conocimiento, que es cuando yo explico por qué los argumentos tienen errores estructurales lógicos. Señores jueces, el problema de la contraparte es que su caso es contradictorio. O sea, su argumentación parte de una premisa A y su siguiente premisa es no A. Por ende, es un argumento contradictorio y no se puede sostener en sí mismo. O las refutaciones comparativas. Señores jueces, muy lindo el argumento de la contraparte, pero aparte que está malo por ABC, incluso aunque no lo esté, comparativamente hablando, mi caso le gana al suyo por 1, 2, 3 y 4. Y hacer comparaciones con sus argumentos constantemente. Creo que incluso aunque refuten directamente, en el látigo sobre todo, incluso aunque refuten directamente todo el caso de la contraparte, igual siempre asuman que esa refutación no vale y compárenlo igual. Como señores jueces, asumiendo que mi refutación no tenía ningún peso, de todas maneras le gano porque comparativamente este argumento se come este otro. Y así se ahorran una cantidad de problemas clásicos de es que no me contaron en la refutación, es que el panel estuvo peleando media hora si era materia nueva o no, es que bla, bla, bla. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, Fabián. Por ejemplo, ¿cómo encuentro como cuando quiero hacer una refutación comparativa, como está muy bien construido lo que dijo gobierno y ya este es mi argumento? ¿Cómo encuentro tal vez un criterio de comparar si ellos hablaron de una cosa y es como importante y está como bien construida y yo hablé de otra cosa que también es importante y está bien construido? ¿Cómo encuentro ese criterio para ponderar uno sobre otro? A ver, no voy a decir reglas absolutas porque tampoco me las sé. Yo tampoco soy el experto de las comparativas, pero eso se puede dar de varios motivos. Por ejemplo, a cuánta gente afecta, cuál es el nivel de afectación, incluso aunque afecte a menos, cuál es el nivel de afectación. Creo que, por ejemplo, aunque algo afecte la economía de las personas y les quite el trabajo, si yo demuestro que algo les quita la vida, eso me parece más importante, aunque lo otro sea verdad.
incluso aunque mate menos gente. Creo que, por ejemplo, si detener las empresas del coronavirus genera que el 50% de la población se quede sin trabajo, pero no hacerlo genera que el 10% de la gente muera, incluso aunque sea menos la gente afectada, el impacto es mucho mayor, porque el trabajo se puede recuperar, la vida pues no. Entonces ahí no es tanto la cantidad de impacto, sino la calidad de ese impacto. Ese es un segundo criterio. 3, ¿qué es más importante para la gente? Señores jueces, creo que si bien es cierto el argumento del valor de la igualdad de la contraparte, prefiero cooptar ese valor de la igualdad por el valor que probamos nosotros de la libertad. Y creo que esto lo hago porque la sociedad le da un mayor peso a este principio de la libertad, por A, B o C. O incluso aunque no le dé un mayor peso, cuarto, es más importante para la vida en sociedad. Creo que me parece más relevante una vida donde tengamos procesos de libertad, porque si no los tenemos, no tengo la capacidad real de formar sociedad, porque la formación de sociedad implica que las personas, de cierta manera, pero tienen libertad, no pueden de mejor manera, puedan no hacerlo, y eso por sobre procesos de igualdad, construir una sociedad de todas maneras. Porque a menos que esta desigualdad sea tan estructuralmente gigante, de todas maneras puedo convivir en sociedad donde no todos sean iguales, pero tengan cosas al menos similares o no tan terribles en su proceso de desigualdad. Y ahí entonces impacto social más allá de lo que la gente piensa. Quinto, la vulnerabilidad de los actores. Señores jueces, creo que una afectación hacia los hombres ricos es menos importante que esta afectación del mismo calibre a las mujeres de clases bajas, porque creo que están en una posición de vulnerabilidad mayor y por ende, aunque sea el mismo efecto, este grupo de vulnerabilidad mayor le va a costar más salir porque tiene doble enfrentamiento estructural, porque tiene una estructura que los pone en una posición de desigualdad en su calidad socioeconómica y también en su calidad de sexo-género, justamente porque el sistema está hecho para que el hombre tenga una ventaja comparativa a la mujer en un montón de aspectos. Entonces, incluso aunque sea exactamente el mismo calibre de impacto, la forma en la que va a afectar a los actores es distinta por los niveles de vulnerabilidad de los mismos. Ahí hay un quinto criterio. No se me ocurre ningún otro en este momento. Si se me ocurre otro en algún momento, te lo puedo contar, pero hasta ahora se me ocurren esos 5, que es para probar factores de diferenciación. Ok, mil gracias. ¿Algo más? Ok, pasaron mis 20 segundos. Entonces, ese fue mi taller. Ojalá les haya servido mucho. Mi nombre es Fabián Jackson Muñoz. Soy de Chile, corazoncito.